Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gran gozo para mí compartir con ustedes en este día tan especial. Hoy queremos compartir algo muy interesante, importante, impactante para cada una de nuestras vidas. Y aquí estoy con mi hermana Mónica y su hermano Ángel Hilario, que estaremos compartiendo con ustedes esta interesante entrevista para ustedes, hermano. Algo que me llama bastante la atención, porque de donde Dios sacó a nuestra hermana, yo sé que a algunas personas le causa miedo, le causa temor, pero qué importante que el pueblo de Dios conozca y que el pueblo de Dios sepa tantas cosas ocultas, misteriosas que existen en el mundo y que no podemos ignorar. Pero antes, yo quiero que hagamos una oración antes de empezar esta entrevista, porque yo sé que esto va a llegar a muchas personas y muchas personas se van a sentir identificadas y van a entender cosas que no entendían antes a través de lo que vamos a escuchar hoy, porque Dios sacó a mi hermana del satanismo, de la brujería, y salió de ese mundo tan terrible y tan tremendo. Así que oramos al Señor. Amén. Padre eterno, sí, Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad que me permite compartir con mi hermana, Señor, este testimonio tan impactante que hoy vamos a escuchar, para que tú edifiques a aquellos, Dios mío, que están, aleluya, en ese ámbito y salgan de ahí, y aquellos, Señor, que quizás desconocen esto. Ayúdanos para edificarnos, que con esta intención lo hacemos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar con nuestra hermana Mónica. Mónica, ¿a los cuántos años usted comenzó a sumergirse en este asunto de la brujería, de la hechicería? Explíquenos, ¿a partir de qué momento? ¿Cuándo usted comienza a tener indicios de que le gusta o que el enemigo le estaba ministrando para que usted se adentrara a este mundo tan tremendo? Bueno, cuando yo tenía 15 años fue que yo comencé, tú sabes, a meterme en ese mundo de la cosa de la brujería. Primeramente yo tuve un sueño, tú sabes, con una imagen que me dijo un personaje, el santo tuyo es San Miguel, y después de ahí yo fui como creyendo en ese sueño, y entonces yo se lo conté a la mamá mía, ella me dijo, ese es el patrón tuyo, y comenzó ya a comprarme, tú sabes, esos cuadros. Comencé con 2 y terminé con una mesa llena de todo ello, ¿tú entiendes? Bendito sea el Señor. O sea que tú le explicas a tu mamá que tú tuviste una experiencia. Sí. ¿Tu mamá bregaba con asuntos de hechicería, brujería anteriormente? Sí, ella brega con eso. O sea, actualmente... En ese momento ya bregaba con eso, pero ya no, porque tú sabes, las oraciones, después que yo me convertí, ya como que ha dejado eso un poco. Ok, pero antes de nosotros darle a más profundidad a esta entrevista, ¿tú vivías con tus padres, con tu mamá, con tu papá o con quién te criaste? No, yo nunca, tú sabes, nunca me crié con mi papá ni mi madre, nunca tuve de que amor, de que, como de esos hijos que tienen de que amor, de que de madre, ¿tú entiendes? Me crié sola, con la abuela mía, ella me crió y después que ella se murió, entonces yo quedé viviendo sola. Dependía de mí misma, de mi mismo esfuerzo después que ella murió. Qué tremendo. Entonces, ¿era tu mamá o tu abuela que está involucrada en el asunto de la brujería, la hechicería? No, tú sabes, yo vengo de una descendencia que ellos brigan con brujería y vienen, tú sabes, de cosas de idolatría. ¿Tú entiendes? Mi abuela era muy católica y muy creyente en Dios, pero ella no di que tenía di que esas cosas di que de brujería. Sí, ella adoraba imagen, por ejemplo, el cuadro de Jesús, a María, tú sabes, pero ella no estaba di que metía di que en eso como estaban las otras familias mías. Ok, qué tremendo, mi hermana. Entonces, tú creciste bueno, sin tu mamá y sin tu papá. Sí, porque desde que mi mamá me tuvo, ella me le dio a la abuela mía, ella me crió. Creciste con tu abuela y supongo que, ¿cómo tú te sentías estar sin tu mamá, sin tu papá, ver a otros niños, otras niñas que estaban compartiendo con su familia y tú estabas creciendo con tu abuela? Bueno, yo me sentía mal, ¿tú entiendes? Me sentía mal porque nunca tuve amor de padre ni de madre y siempre yo sentía como dentro de mí, como que siempre yo tenía como ese vacío, como de querer como tener como un amor como de padre, ¿tú entiendes? Y de madre. Pero un día tú sabes, tomé la precaución de que, bueno, voy a olvidar esos sentimientos y
cogí la calle, tú sabes. Y ahí fue que yo me entré entonces en lo que se dice la cosa de la brujería, como que me olvidé de eso, ¿tú entiendes? Y como que me desenfoqué de eso, como que eso no me hacía nada a mí, tú ves. O sea, ya, increíble lo que estoy escuchando. O sea, Es como, permiso, 14 años. es como cuando alguien, por ejemplo, te hiere, ¿tú entiendes? Y tú como que vences ya ese sufrimiento. Así mismo era como que yo vencí eso, como que eso no me hacía a mí efecto. ¿Tú Ok, entiendes? el tú vivir sin, Claro. sin el amor de tu papá, de tu mamá. Entonces, más o menos, esa 14, 12 años, me imagino que ya tú estabas sumergida en ese Sí, mundo de la desde los calle, 15 o años. 15 años, 15 años. O sea, tú te lanzaste a la calle totalmente, a vivir una vida desordenada, rebelde, como hoy día Claro. viven muchos jóvenes. Y justamente a los 15 años, tú tienes la experiencia del sueño. ¿Tú recuerdas qué tú soñaste? Sí, yo me soñé con un personaje que, tú sabes, ese personaje me dijo, el santo tuyo es San Miguel, que el Señor lo Que el Señor lo reprenda, reprenda en el nombre en de nombre de Jesús. Jesús. Entonces yo, como te dije, le dije ese sueño a la mamá mía, porque ella también bregaba con eso, y ella me dijo de que eso es que tú tienes que comprarlo y trabajar con eso. Yo comencé, compré a ese que yo te dije y a su pareja, porque cada uno tiene su pareja. Y entonces de ahí yo comencé con 2 y terminé con una mesa llena, 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 increíble. ¿Tú ¿Cuál es, entiendes? que el Señor lo reprenda, Señor lo reprenda. cuál es la pareja de ese demonio llamado San Miguel? Anaísa, Anaísa. O sea, que el trabaja, Señor lo reprenda. tienen que completar ese pal. Claro, porque cada, tú sabes, cada demonio de eso que el Señor lo reprenda tiene que tener una pareja para trabajar. ¿Tú entiendes? Porque el mundo espiritual es unido. Así mismo como son ellos, ¿tú entiendes? Que lo tienen así como en la mesa, con cada pareja, así mismo en el mundo espiritual, ellos tienen que estar unidos. Oiga eso, hermano. Por eso es importante la iglesia de Cristo. Trabajar en unidad, que es uno de los fundamentos del pueblo del Señor. Y por ahí, como decimos, una iglesia unida jamás será vencida. Amén. Tenemos que estar unidos. Y es parte de una iglesia que está en el espíritu, es parte de una iglesia que va para el cielo. Porque el mismo reino de la tiniebla está unido. Bendito sea el Señor. Y de la misma forma, la iglesia de Cristo tiene que estar unida. Una vez tú compraste esas imágenes y esos ídolos, el Señor los reprenda, que detrás de ellos se ocultan ciertos demonios. ¿Qué tú seguiste haciendo? Tú lo compraste, montaste un altar. ¿Qué más continuaste haciendo? Bueno, después que yo lo compré, tú sabes, a todo ello, le compraba servicio a cada uno. Tú sabes que cada uno de ellos tú tienes que ponerle un servicio de diferentes formas. ¿Cómo tú ¿Tú sabías entiendes? eso? ¿Alguien te estaba instruyendo? Sí, tú sabes, alguien me enseñaba y después que me decían eso, yo fui aprendiendo y también ellos te dan en sueño lo que ellos les gustan, lo que ellos quieren. Oiga bien. ¿Entiendes? Porque cuando ya tú te pones, por ejemplo, a hacer un mundo con ellos mismos te dan en sueño lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan que tú le des. ¿Tú entiendes? ¿Recuerda algún sueño, por ejemplo, donde uno de esos demonios te visitó y te dio algunas instrucciones, por ejemplo? Sí, muchísimas. Yo me soñaba a cada momento con esos espíritus que se los reprenda. ¿Te pedían qué comida? ¿Te Y pedían? sí, me pedían también horas santas, tú sabes, dándole cosas a todo el mundo y yo todo eso se lo hacía. O sea, ellos te pedían que tú hicieras como una famosa hora santa que hacen frecuentemente Sí, para que tú invitaras gente, le das comida y esas cosas. sí. O sea, es bastante interesante Sí, porque, porque con un motivo tú tienes que hacerlo, como por ejemplo, si tú querías que ellos te dieran algo, o si tú, por ejemplo, querías que ellos te sanaran una familia y la familia ellos la sanaban, ¿tú entiendes? Tenías que tú pagarle con ese agrado. oiga bien, hermano, ¿Tú ves? qué estrategia más terrible usa Satanás para engañar. Claro. Entonces, tú solamente al principio comenzaste agradándolo a ellos, haciendo todo lo que ellos te pedían. Sí. Hora santa, le hacía rezos a ellos, hacía oraciones, le ofrecía, le prendía vela, todas esas cosas tú lo hacías. Había momentos de que yo no quería, tú sabes, porque había momentos de que yo no quería hombre más con eso, porque hay momentos de que por más que una gente te atada allá afuera, tú entiendes, hay momentos de que hace cosas, que ellos la hacen, pero en el momento que ellos de verdad se cansan de hacer eso, como que quieren soltar eso y otra vida, tú entiendes, como vivió otra vida más mejor, ellos no quieren seguir haciendo eso, y hay momentos de que yo me sentía así, que no quería como recibir las órdenes de ellos, tú entiendes, y como que yo, así uno no la hacía, me castigaban, como por ejemplo en el sueño me daban golpear, me daban pelo y yo amanecía al otro día, ya tú sabes. O sea que santo Dios terrible. O sea que el día que tú no querías, estaba indispuesta,
ellos te obligaban a hacerlo, a someterte a sus Sí, órdenes. porque cuando ya tú le sirves a esos demonios, que el Señor los reprenda, solamente para tú escapar de ellos tienes que convertirte de verdad a Cristo, o esa es la única solución, Cristo, porque si tú dices que lo dejaste y no seguiste sirviéndole de balde, porque o te matan o hacen algo contigo, o tú tienes que resolverlo obligado. O sea que no hay escapatoria, solamente si tú te conviertes. Bendito sea el Señor. Lo importante es que tú empezaste a los 15 años. O sea, ya tú tenías como cierta madurez. Sí. Digo, como que creciste sin mamá, sin papá, tenías cierta madurez, más con las instrucciones que tú recibías, más las orientaciones de los demonios que el Señor recuerda Sí, que te visitaban a través de comencé sueños. a los 15 años, tú sabes, no comencé de que en un nivel de una vez. Eso fue Tú eras bajo, principiante. tú entiendes, bajo, tú entiendes. Yo lo servía, le prendía vela y me daba baño, tú sabes, para la suerte y todo eso, y para Ay, conseguir bendito sea el dinero. Y Señor. yo conseguía dinero, tú entiendes. Y después en el momento cuando pasó ya, cuando yo pasé de los 15 años, tenía como 18 y 19, entonces ahí fue que yo me comencé ya, tú entiendes, a Profundizar. entrar en profundo, que ya yo consultaba gente, preparaba niños, preparaba animales. Los animales, las personas cuando iban para la gallera ganaban hasta 30,000, 40,000. Ay, bendito ¿Tú sea el entiendes? Señor. Pues espérate, vamos a ir despacito para que los hermanos vayan entendiendo, los amigos, el nivel de profundidad de lo que estamos hablando. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es real, existe. Dios es real, Satanás también es real. Aleluya, pero sabemos que bajo la cobertura de Dios es imposible que nos pueda tocar la tiniebla. Y es Claro, importante amén. saber eso. Entonces, ya pasó ese lapso de tiempo. Entonces, cuando tú empiezas, ¿en qué momento? ¿Alguna instrucción? ¿Tú te diste cuenta que tenías que entrar a una profundidad mayor? ¿O los demonios te instruyeron a que tú debías pasar a otro nivel? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Te instruyeron? ¿Te orientó a alguien? ¿Tú viste a alguien? Bueno, yo tengo que comenzar a consultar, tengo que comenzar a hacer tales cosas. O sea, cuando tú te das cuenta que tú ya pasas de un nivel 1 a un nivel 2, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo comencé, como te estaba diciendo, yo comencé como cualquier persona cuando estaba comenzando a nadar en la orilla. Correcto. ¿Tú ves? Y después cuando fueron pasando los años, ¿tú entiendes? Yo ahí mismo conocí al papá de mi niña, que él es un satanista, y fue que me enseñó, ¿tú entiendes? Me enseñó ya en los niveles, en los otros niveles que te dije, que son ya de cosas, tú sabes, profundas, como por ejemplo a consultar, tú sabes, gente, a también a preparar niños cuando esos niños no duermen de noche, tú sabes que los mismos demonios son los que lo atormentan, tú ves. Sí. Y todo eso, un sinnúmero de cosas. O sea que el paso, mira, el mismo Satanás puso en tu camino, claro, vamos a decir así, otra persona que estaba sumergida en ese mundo, o pero sea, con más atadura más fuerte más que yo, ¿tú atadura, entiendes? con más, wow, tremendo. Entonces, en ese aspecto, lo conoce, tú comienzas a sumergirte en ese mundo y él comenzó a instruirte, a enseñarte. Claro, porque él quería como que yo fuera, o sea, llegar al mismo nivel que él. Pero él siempre me daba un libro, porque cada satanista tiene un libro de un seminario que ahí ellos aprenden, tú sabes, unas cuantas oraciones, hay unos cuantos nombres, tú sabes, de unos cuantos demonios raros que tienen un sinnúmero de nombres, ¿tú entiendes? Para que tú te lo aprendas. Entonces tú vayas instruyéndote y vayas entrando al nivel que ellos, por ejemplo, están. Y yo, cada vez que él me daba ese libro, para yo, por ejemplo, aprender todo eso, yo nunca de verdad, nunca me entró nada de eso. Yo digo que fue el mismo Dios, tú ves. Nunca yo entendía eso, nunca me pude aprender eso. ¿Tú entiendes? Cada vez que yo lo leía decía, pero ¿y por qué es que yo no me puedo aprender eso? Y siempre le decía a él, tú ves, y era el mismo Dios. Que te estaba ya guardando ahí. Claro, porque Dios sí sabía ya que eso era una profundidad, ¿tú entiendes? Que yo quizás no iba a aguantar, digo yo, la guerra, ¿tú entiendes? Porque mientras más tú más profundo te entras, más guerra tú tienes. Ok, hablando de ti, en el caso particular, y para luego tocar un poquito más de lo que hacía esa persona, que el Señor tenga misericordia. Amén. Tú comenzaste a ya hacer consulta, la gente iba a visitarte. ¿Con qué problema más o menos las personas iban a consultarte a ti? ¿Qué buscaban? ¿Qué era lo que más las personas buscaban allí? Bueno, había personas que iban con problemas de matrimonio, que las parejas se le iban y estaban con otra. Y tú sabes, cuando yo iban, ellos consultaban conmigo y ellos le hacían cosas, los demonios, tú sabes, el trabajo, y volvían la persona y la pareja. Y habían personas que tenían este problema, por ejemplo, de economía, tú ves. Y había niños que la madre lo llamaban, que no podían dormir de noche, las brujas lo molestaban, y desde que ella lo llevaban, y esos demonios lo preparaban, tú sabes, con oración y cosas, y una vez el niño dejaba de llorar de noche.
Incluso cuando yo me convertí, hubieron gente que antes, cuando estaba, por ejemplo, que me buscaban para que yo lo consultara. Tú sabes, cuando yo me convertí, andaban esa misma gente atrás de mí. Yo le decía que no, que yo no iba a bromar con eso. O sea, que me llevaban los niños. ¿Tú entiendes? Me decían, yo te voy a llevar a tal niño. Y yo le decía que no. No hay más que eso. Bueno, vamos a orar, ven, que Sí, Dios puede romper esas cadenas y te lo puede cubrir. Entonces, personas, como tú me explicas, que iban porque la esposa se iba y le hacían sí, los famosos amarres, ¿no? No sé si era eso mismo o sí. era otro trabajo que tú hacías. Los famosos amarres. ¿Y en qué consiste amarrar a alguien? ¿En qué consiste que tú le hagas un amarre a un hombre, a una mujer? Bueno, por ejemplo, un hombre que se le vaya a una mujer, tú sabes, cada demonio que el Señor reprenda en cada área, tú sabes que se encarga de cada cosa. Ujú. Como por ejemplo un demonio que quiera dividir, que una persona vaya de un brujo para dividir, tiene que ser con ese demonio de división. Un demonio para que Oiga esa bien, pareja vuelva con esa pareja, tiene que ser con un demonio, por ejemplo, de que sea un demonio, tú sabes, que lo ate, que lo una, como por ejemplo a Santa Marta, que el Señor lo que el Señor lo reprenda. reprenda. ¿Tú entiendes? O sea, ese demonio se encarga de Sí, unirlo, de que esa persona, en contra de su voluntad, quiera esa persona y esté con esa persona. claro, Entonces los demonios operan ahí. Entonces, mire cómo el hombre busca a Satanás para que Satanás haga cierto trabajo en contra de la voluntad de una persona, porque si una persona no lo quiere, van, consultan a un demonio, que el Señor reprenda, hacen un trabajo, porque claro. todo lo que opera ahí son demonios. O sea, esa persona usted está consciente que está ahí porque hay un trabajo satánico, diabólico. Claro, y totalmente eso, o sea, ellos lo hacen y totalmente sí resulta, porque lo que tú creas, tú entiendes, eso es, pero en el fondo eso no dice que te va a durar de que para siempre, siempre termina de que la pareja se va y te deja, o sea, que eso no es de que la solución, Eso es así, tú entiendes, eso además te resulta por 2 o 3 días, 2 o 3 meses, pero después vuelve a lo mismo. eso es así. ¿Tú entiendes? Por eso es que yo hay gente que son esclavos de los brujos, que van ahora y él le hace el trabajo bien Sí. y todo le sale bien a la semana o al mes lo Se mismo. Y, desbarata y vuelve y, otra y vez. llevan el mismo dinero hasta más. ¿Tú Y ves? quienes se hacen ricos son los brujos Claro, y los hechiceros con el porque mismo es que mal. eso es un engaño. Eso es así. Entonces, aparte de ese tipo de trabajo, porque la gente quiere dinero y esto es un país que lamentablemente, aunque no vemos, hay muchas personas que consultan brujos y consultan Claro. hechiceros para todo. Entonces, aparte de hacer amarre, por la parte económica, ¿qué otra cosa tú veías que las personas iban a consultar allí? Bueno, también yo le Aparte de los daba, niños. le daba números, tú sabes, en la taza, en la Bendito sea el mano, Señor. le leía la mano, todo eso y salían los números. Pero yo nunca jugaba a eso, porque yo como que no, pero yo sí se lo daba a las personas y y ellos se sacaban. Ok, ahora, ¿qué trabajo tú tenías que hacer para tú operar bajo ese poder satánico, bajo ese poder diabólico, para tú poder responder? ¿Qué tú tenías que hacer? ¿Qué sacrificio? ¿Qué te mandaban a hacer los demonios para tú poder resolver y que esos demonios, esos misterios respondieran a esas personas sobre lo que se te estaba solicitando? Tanto tú y qué tenían que hacer la otra persona, comprar a la otra persona. Bueno, primeramente para llegar y que tú a tener ese poder, donde de la tiniebla, primeramente, cuando tú vas a trabajar con esos demonios, que el Señor los reprenda, te tienes que bautizarte, o sea, bautizarte el cuello, ¿tú ¿Cómo? entiendes? Comprar un sinnúmero de baño en la botánica, un sinnúmero de hojas y date ese baño, o sea, ir a esa persona que te va bautizando, ese brujo, y date ese baño semidesnuda, ¿tú entiendes? Porque eso también hay gente como que no le, o sea, como que no le toma en cuenta eso de que das ese baño desnudo, pero eso tiene un significado, tú desnudar tu cuerpo, ¿tú entiendes? Para tú darte ese baño. Y ahí mismo que tú te des ese baño, ahí entran esos espíritus en ti, ese poder, tú ves. Y más, por ejemplo, que yo estaba con esa persona, tú ves que te dije, y él me pasó los poderes, o sea, no todo, porque él lo que me pasó Se fue un transmitió. chin, Ok, los poderes de él, ¿tú entiendes? Como para que yo tuviera como más de ese movimiento de trabajar, tú ves, y tuviera como más claridad y más visión, tú ves, ok. como al ver más allá. Ok, tú tenías la categoría de bruja o estabas en la categoría de satanista, porque son niveles o categorías distintas. Claro. Porque, por ejemplo, bueno, explícame, ¿qué categoría tú tenías de las dos? Bueno, como te dije ahorita, yo comencé con la brujería, bruja Ok, normal, pero después que me tú leí eso, volabas, ¿eh? tú volabas. No, en ese nivel no. Yo te dije a ti que leía taza, consultaba gente
y leía también la mano, tú sabes, y iban gente normal, pero ya en ese nivel de cuando ya una bruja vuela, yo te dije a ti que tienen que ser varios pactos que tienen que hacer, ¿tú entiendes? Con diferentes demonios, tú Bendito ves, Dios. hasta vender el cuerpo y hacer un sinnúmero de cosas, base sacrificio, beber sangre, ¿tú entiendes? A ese nivel yo no llegué. O sea, yo iba a llegar, como te estaba diciendo, porque estaba cogiendo el seminario, que el papá de la niña mía me lo estaba dando, pero que yo nunca aprendí eso. ¿Tú entiendes? Él lo que hizo conmigo, que me pasó como, por ejemplo, un chin de su poder, como para que yo tuviera más conocimiento y supiera cómo trabajar. Pues eso como un niño, como cuando un niño va creciendo, que un niño es un novato, así mismo yo era lo primero, que era una novata en esa, pero o sea, en eso, pero después que él, por ejemplo, me dio un chin de su poder, o sea, me pasó, me inhaló, yo como que adquirí más conocimiento en eso. Okay. ¿Tú entiendes? Él para hacer eso tuvo que desnudar mi cuerpo, tú sabes. Él te preparó en cierta manera. Sí, él me preparó, él fue a la botánica, compró un sinnúmero de velas de colores amarradas y un espejo y me desnudó, y fuimos a una habitación, me desnudó entera y me echó un humo arriba de mi corazón, arriba de mi cuerpo, como haciendo un rito, como tú entiendes, para él pasarme lo que tenía a mí, ¿tú entiendes? Y entonces, después que él hizo eso, entonces él me dijo, me entregó todo eso, lo que él me estaba haciendo, la vela envuelta y todo eso, y me dijo, guarda eso y no deje que nadie le ponga la mano, solamente tú. ¿Tú entiendes? Porque eso fue como un pacto que él hizo, tú ves, conmigo. Y entonces después de ahí como que yo no me sentí igual después que él hizo eso. Sentí una sensación diferente. Como unos poderes, ¿tú entiendes? Como raro, no me sentía igual. Me imagino que ahí habían demonios. No me sentía igual. Terrible. Y de verdad, era una cosa tremenda, de verdad. Era una cosa de verdad tremenda. ¿No sentiste miedo después de eso? ¿O no sentías miedo? Me imagino que con esa influencia que tú tenías arriba. No, es que yo no sentía, cuando yo andaba en eso, yo no sentía de qué miedo de nada de eso. Entonces, mira, aclaré un poquito porque me explica que no entraste a un nivel muy profundo en el caso de las brujerías, de la bruja, especialmente. Entonces, hay muchos, no sé, mitos, porque el que no sabe, quizá habla lo que escucha. Claro. Y cree lo que dicen, o quizá viceversa. Ahora, mi pregunta sería porque tú me explicas que para entrar al nivel de volar y esas cosas, hay que hacer un pacto, hay que hacer diferentes pactos y hacer diferentes sacrificios. Yo digo que tú me expliques un poquito detalladamente para que la gente conozca, porque hemos escuchado, no, porque aquí hay una bruja que está visitando a tal niño, o tal bruja visitó a tal niño. Entonces, primero, ¿cuáles son los requisitos que tiene que hacer una persona, una mujer bruja, para llegar a ese nivel? Que tú me lo detalles, por ejemplo, un poquito. Y cuáles son las consecuencias que tiene, por ejemplo, un niño que es chupado por una bruja. También tú me explicas eso. ¿Puede morir? ¿No puede morir? ¿Cuál es la función? Porque yo escuché que eso es para que también le lleven el trabajo al brujo. Porque ese niño supuestamente lo llevan a un brujo para que el brujo haga un trabajo en esa persona y el brujo gane dinero. Pero explícame eso con más detalle. Bueno, tú sabes, para una bruja volar, tiene que primeramente hacer un rito satánico y un pacto con un demonio. Como por ejemplo, tú sabes que hay diferentes demonios. Hay personas que cogen zombies, ¿tú entiendes? Zombie, eso es un espíritu, un demonio, que el Señor lo reprenda. Que lo cogen como para eso, ¿tú entiendes? Para tener esos poderes y poder volar en los aires. Okay. ¿Tú ves? Y todo eso, y hacer un sinnúmero de cosas, como por ejemplo sacrificio, beber sangre. ¿De humanos o de animales? Hasta de gente y de animales también. Y entonces, tú sabes, cuando ya los niños, una bruja lo chupa, tiene que ser, yo he visto brujas que han chupado niños y los niños se han muerto. Tú sabes, pero ya cuando un niño de un propósito, que yo tengo un propósito con él, muy difícil que una bruja de que lo vaya a chupar y que el niño se muera o no. Muy difícil. Por ejemplo, ¿puede una bruja chupar un niño de un hijo de un cristiano? No, muy difícil. Muy difícil. ¿Qué le impide eso a ellos? Tú sabes que ya cuando una persona es cristiana ya tiene una cobertura. ¿Tú entiendes? Ya esas áreas, esos espíritus las respetan. Bendito Dios. ¿Tú entiendes? Amén. Ya ellos no pueden meterse ahí. ¿Fueron algunas personas cuando te consultaban a hacer trabajo, a intentar hacerle daño a cristianos? No. No. Incluso que cuando yo estaba en ese mundo, había una mujer que ella, tú sabes, era cristiana y estaba en el evangelio metida y todo eso, y tenía su matrimonio normal,
Y también ellas, aún siendo cristianas y creyendo en la palabra y sabiendo lo que la palabra dice, tú entiendes que Dios aborrece la brujería y todo eso, ellas iban de mí a consultarse. No, pero ya ¿Tú entiendes? esa cristiana está un poquito media desviada Claro. de los principios. O sea, yo no diría que cae una persona que consulte brujo y hechicero, y mira que es tremendo. Nosotros hemos dicho eso a veces en predicaciones. No, porque ella estaba ya desviada, ¿tú entiendes? Claro. Ya no era ella, ya eran como que los espíritus la estaban allá como poseyendo, y aunque ella iba a la iglesia normal, se congregaba normal, pero ya no era ella. Ojo con esto. Porque ella quería como buscar algo sobrenatural, donde ella pensaba como que Dios no se lo podía dar, que ella lo quería buscar en la brujería. Bendito sea el Señor. Ojo con esto, que nosotros que predicamos y estamos dentro del ámbito cristiano, sabemos y debemos saber que dentro de la misma iglesia puede haber personas que Claro. o están trabajando o están consultando con espíritus de la tiniebla, y mire, y eso es uno, nosotros conocer eso y discernir eso para poder contrarrestar el mundo de la tiniebla y constantemente estar reprendiendo todo este movimiento espiritual que se pueda dar dentro de una iglesia, porque eso puede traer mortandad a la iglesia espiritual. Claro. Y que la iglesia caiga en un estado que no tenga deseo ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de buscar la palabra, cuando haya gente de cierta manera que lleven ciertas influencias y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, puede, por ejemplo, una persona, un brujo, un hechicero, tener acceso a la vida de un cristiano. No, yo digo, tú sabes, cuando ya un cristiano anda bien delante de Dios, que tiene una búsqueda constante, no tiene brecha abierta, no puede. Por más, él puede hacer lo que sea, y de verdad no puede, de verdad, porque cuando ya Dios tiene plantado algo para tu vida, tú entiendes, ya Dios está contigo, de que ya Dios ve tu fidelidad, es muy difícil de que un brujo, tú entiendes. Ya cuando una gente está, tú sabes, un día aquí, un día allí, o sea, con un pie adentro y un pie afuera, tú entiendes, los demonios sí pueden hacerle, un brujo puede hacerle frente, pero una gente de verdad que esté firme en los caminos de Dios no puede. Bendito sea el Señor. Ahora yo quiero que tú me hables, para profundizar un poquito más esta entrevista, sobre la persona con quien tú estabas trabajando, tenía un nivel mayor que tú. Sí. ¿Qué cosas tú viste? Por ejemplo, no sé si tú tienes conocimiento en ese momento, ¿sabes? ¿Cómo él llegó a ese nivel? ¿Qué hizo? ¿Qué cosas tú veías que él hacía para él poder llegar a ese nivel? ¿Y qué cosas tú viste que él hizo que realmente te llamó la atención, te impactó de una manera tal que tú dices, pero esto verdaderamente aquí opera el mismo diablo, que el Señor reprenda? Claro, tú sabes, yo veía muchas cosas, un número de cosas, porque yo caminaba de mano a mano con él. ¿Tú entiendes? Siempre andaba para todos los lugares. Incluso que él, por ejemplo, él hacía un sinnúmero de cosas. Cada X tiempo, él hace, tú sabes, fiesta y todo eso, y tiene que matar un sinnúmero de animal. Bebe también, tiene que matar sangre. O sea, tomar sangre, bebe. Y también la parte del cuerpo de él está vendido a Satanás, que el Señor lo reprenda. Tú sabes, y trabaja con un sinnúmero de cosas, en el altar de él, tú si entras no va a ver de qué cuadro, eso lleno de pañuelos y una caja de muertos, porque hay satanistas que trabajan con diferentes cosas, hay algunos que nada más trabajan con un vaso de agua, y hay algunos que tienen, por ejemplo, lleno de cuadros, hay otros que no, que tienen muñecos, tienen pañuelos, tú sabes, diferentes áreas. En el caso de él, no tenía imágenes. No, y lo que tenía muchos muñecos, tú sabes, muñecos de eso de mi nene, que eso lo cogen los brujos para trabajar. Ojo con eso, ojo con eso. Y tenía los hermanos que tienen esos mi nene en su casa. Muchos pañuelos de todos los colores y un palo enganchado. Ahí engancha él metía a la gente, tú sabes, la gente que iban a trabajar. Un palo enganchado, ojo, tiene su misterio ese palo, como si fuera en forma así enrollado, como de una culebra, tú sabes. Bendecido sea el Señor. Y un sinnúmero de cosas, una cabeza de muerto, un sinnúmero de cosas, un espejo grande. Un cráneo, me imagino, tenía ahí. Sí. Un espejo grande para cuando él entonces subía a su demonio, que se lo reprende, entonces ahí los demonios le mostraban la vida de la persona en ese espejo. Incluso que él me dijo a mí un día que él, tú sabes, yo cuando vivía con él, yo me movía, por ejemplo, yo estaba en el colmado y él iba y se sentaba en el altar y miraba en el espejo. Y él me veía donde quiera que yo me movía y me llamaba, de que tú estás en tal sitio, y yo le decía que no. Pero yo estaba en ese lugar, pero él me estaba mirando. O sea, que lo que él hizo conmigo nada más no fue que en ese momento que él hizo ese pacto conmigo, que inhaló, o sea, que me inhaló lo que él me inhaló, el poder. Él también lo hizo para también tener cierto derecho. Tener cierto derecho en mí, ¿tú entiendes? Y ubicarme donde quiera que yo estaba metida. ¿Tú ves? Oiga bien, y eso hermano. Eso no son los mismos demonios, como manipulando, ¿tú ves? Bendito sea Dios. ¿Tú tuviste, por ejemplo, alguna vez visto algún demonio que se te presentó
o veía, por ejemplo, que se presentó a él algún demonio que, no sé, le hablaba, le instruía. Sí, a él se le aparecía mucho porque tú sabes que él tiene esos demonios que se los reprenda muchísimo y se le aparecían en sueños, le hablaban cosas de mí y que fulana está en tal sitio, así mismo era, tú sabes. O sea, que ellos te tenían ubicada por todas O partes. sea, que Bueno, les pertenecía. cuando yo estaba, por ejemplo, cuando yo vivía con él, yo duré como 2 años con él. Yo nada más vivía con él, yo no vivía con más hombres, no podía vivir con otro hombre. No es porque tú no querías, sino que no te dejaban los demonios, ¿ok? Los demonios me podían hasta, ya tú sabes, hasta revolcar. Y cuando yo, por ejemplo, un hombre me enamoraba en el mundo, yo estaba con él, y yo, tú sabes, pero cuando uno tiene a Dios, y yo le, como que quería como hacerle caso, yo me sentía, oye, el cuello se me ponía pesado, y me sentía como que me iba a morir. El corazón aceleraba una cosa, como que me daba, ¿tú entiendes? Y eran los mismos espíritus, que el Señor los reprenda, pero cuando yo nada más vivía con él, no me pasaba eso. O sea, que los demonios, en cierta manera, tú le diste cierto derecho Sí, como, de es como pertenecerle. claro, una manipulación, como que es como cuando tú firmas un papel, ¿tú entiendes? Con algo, como que a ti te agrada, como que ya eso ese es el derecho tuyo, como que eso es tuyo. Así mismo era él conmigo. Tú ves, en ese momento. Por ejemplo, yo he escuchado también, Incluso lo que él me dijo a mí, como que yo nunca me iba a casar, tú ves, y nunca iba a tener un hombre, porque es que él lo que hizo, entonces, nada mal no hizo, dije que me dio su poder y también me amarró con los demonios de él. Yo duré los 2 años que duré, nada más enfocada a mí. Yo no miraba a otro hombre. A mí me enamoraban hombres de toda clase, con dinero y de todo. Y yo no miraba a esos hombres solamente en él. ¿Tú entiendes? Solamente a él. mire hermano, hasta dónde puede el enemigo operar en la vida de alguien. Cuando le damos derecho, le damos poder, porque esa persona vende en su alma, Claro, o venden un hijo, o venden, no sé, a alguien cercano, para el diablo ofrecerle o darle cierto poder económico, ciertos poderes a esa persona, espirituales, pero ya tienen un interés, el enemigo tiene un interés sobre esa persona, un poder. O sea, tú claro. le perteneces a él. O sea, tú no puedes hacer lo que tú quieres en el momento que tú quieres, sino que vive bajo una orden satánica, Claro, diabólica. pero ya después que yo me convertí, eso a lo primero cuando yo me convertí, ese amor como que se me hubiera ido y eso se rompió Amén. totalmente. Y en ese momento Dios me reveló un sueño como, tú sabes, cogió una persona, yo veía a esa persona como si fueron esa persona como que fue a predicar en la iglesia que me congregaba antes y yo me soñé con esa persona donde me dijo, ya Dios rompió de que esa ligadura que había de que entre ese hombre y tú, porque te tenía amarrado con Santa Marta, que el Señor lo reprenda. Así mismo me dijo ese hombre en sueño. Pues el Señor Dios rompe cadenas. No hay Claro, cadena que Dios no pueda romper, hermano mío. así Ni hay es. ataduras que Dios no pueda quebrantar. Pero antes de tú describir cómo tú viniste a los caminos del Señor, cómo tú te convertiste, porque supongo que tuviste también tu experiencia. Porque muchas veces cuando Claro, tú vienes a Cristo y vives en ese mundo, los demonios no van a querer soltarte de una vez, ni van a querer dejar que tú sirvas a Dios así tan fácil. Hay que evidentemente convertirse a Jesucristo y el Señor tiene que encargarse de eso, de romper, como Dios te lo mostró, romper esa cadena. Porque hay cristianos que se arrepienten y nunca son libres y siempre están con esa atadura. Entonces, por eso, hermano, es importante que cuando una persona se convierte a Cristo, ministrarle liberación para que cualquier atadura, cualquier pacto satánico que esa persona hizo o haya hecho sea quebrantado y sea amén, roto así es. en el nombre de Jesús. Entonces, para ir concluyendo con la parte, por ejemplo, de ese señor, tú me comentabas al principio que él volaba en cajita de fósforo, Sí, algo se así. trasladaba de un lugar a otro, tú sabes. Explícame ese asunto. Como por ejemplo, él se podía volver una hormiguita o cualquier O cosa sea, él chiquita. tenía un nivel tan profundo que se podía volver en un Sí, animal, en un hormiga. hasta yo me soñaba con él cuando yo vivía, tú sabes, en Santiago. Yo me soñaba siempre con él y que él atacándome y él se convertía hasta en un palo, en lo que sea, porque esos satanitas se convierten en lo que sea, hasta en una piedra, en lo que sea, en cualquier objeto. Tú ves. Mira, yo he escuchado los viejos de antes, porque antes existía mucho, o sea, existe más todavía ahora, pero había mucha carencia del ocultismo, la brujería en las personas mayores de antes. Y yo escuchaba que habían personas, brujos de eso, que se convertían en plátanos, en mata de plátanos, Sí, y iban a ese lugar y a veces las personas robaban y le describían, mira, tú fuiste tal día, tal hora, te llevaste tal cosa, y estaban en una mata de plátanos. Se sí, convertían en eso para supervisar. Entonces, un nivel tan profundo de que una persona pueda convertirse en un objeto. claro. Entonces, ¿a dónde se transportaba él regularmente?
O sea, se transportaba, tú sabes, en Haití, a lugares lejos, ¿tú entiendes? Explícame esto, ¿es cierto que para tú hacer un pacto satánico tienen que ir directamente a Haití? Claro, él mismo, tú sabes, ya esos demonios que hay en él, que el Señor los reprenda, vienen de Haití. Él cada X tiempo va a Haití a renovar su espíritu, que el Señor los reprenda. Va allá donde están los papás bocosos, en una, tú sabes, en una cueva, que tú ves esos demonios, que el Señor los reprenda, así mismo como tú lo ves en el cuadro, así mismo tú lo ves así, literalmente, así mismo. ¿Tú entiendes? Él habla con ellos así de tú a Face tú. to face, como Sí. decimos. Tú ves, o sea que en Haití hay cosas que alguna gente no lo creen, pero hay cosas reales. Él tiene que ir allá obligatoriamente, tú sabes, a renovar su pacto y también a comprarlo, tú sabes, a comprar los misterios, que el Señor los reprenda, y a buscar también poder. ¿Tú entiendes? Te invitó una vez Ah, no, él nunca me... a Él ese siempre me lugar. decía como que me iba a llevar un día, tú sabes, pero él nunca me trató de llevarme para allá. Por ejemplo, de los sacrificios que tú veías, porque escucho que van a las tumbas, sacan, desentierran muertos. Sí, él iba siempre mucho al cementerio, de día, de noche, a buscar, tú sabes, cráneo, a comprar tierra para hacer trabajo con el varón del cementerio, que el Señor los reprenda, a llevar trabajo, un sinnúmero de cosas. Entonces ese demonio opera en el cementerio. Sí, Un demonio de muy alto rango, sí, Señor reprenda. Un demonio que tiene mucho, en el mundo espiritual tiene mucho poder, sí, el Señor los en reprenda. el nombre de Jesucristo. Entonces, desenterró alguna tumba cristiana, porque yo creo, he escuchado que con esqueleto, con muertos No, él cristianos. mismo, yo le escuchaba decir que, tú sabes, él mismo, yo le escuchaba decir que él de verdad, la tumba cristiana, Escuche esto. él no tocaba, o sea, la gente de verdad cristiana, porque yo hay gente que, tú sabes, que son cristianos y, tú entiendes, no son como Dios le agrada, pero de verdad ellos se dan cuenta, tú entiendes, porque los mismos espíritus que hay en ellos le dan a conocer que esa tumba no la toquen, porque es de un cristiano, verdadero cristiano, ¿tú entiendes? Aleluya. Ellos no pueden. Entonces, ¿qué tú escuchabas que él decía? Eso mismo es lo que te estoy diciendo, que él Que no no podía. podía, no, incluso cuando yo me convertí, él me dijo, como cuando yo tenía 2 semanas, él me dijo que él no podía seguirme dando su dinero, ¿tú entiendes? El dinero que me daba era para su hija, porque cuando él me daba el dinero, yo con 2 semanas de convertida, que todavía Dios no hubiera hecho la liberación, ¿tú entiendes? En mí, él me decía, cuando yo te doy mi dinero, yo no trabajo, la gente no me van. Oiga bien, oiga bien, para que hermano. tú veas lo que es de verdad cuando uno se convierte a Dios. Santo. Lo que es Dios. Mire, wow, yo siento la presencia del Señor en este momento. Mira la profundidad de servir a Cristo de verdad. Claro. Oye bien, el hecho de simplemente tú ser cristiana y él darte dinero, se convertía en él un problema. Que no le llevan a no llegaba gente, o sea, perdía dinero, al contrario. O sea que el ser cristiano, hermano, es algo extraordinario. Imagínense, una tumba cristiana, usted muerto allí, que un brujo, un hechicero no puede hacer un trabajo con usted por el hecho de usted ser cristiano. Claro. O sea que aún usted y yo muertos tenemos autoridad y tenemos poder. O sea, que después que nos morimos, un brujo, un hechicero no puede hacer con nuestro cuerpo lo que él quiere. Y es real. No se gobiernan porque hasta el mismo, todo lo que ellos tienen que hacer bajo la voluntad de Dios, no se gobiernan. ¿Entiendes? Bendito sea ese Señor. Entonces, hay demonios que le piden, ¿verdad? Sacrificio, trabajo con muertos de tumbas. Yo no sé, yo he escuchado, por ejemplo, que algunas personas que han estado sumergidos en ese mundo han comido carne de personas, porque el demonio le pide sacrificio y han matado personas para ellos hacer sacrificio. Claro. Y comerse esa carne y esa sangre. O sea, ¿cuán tan cierto es eso? Claro, porque tú sabes que hay diferentes demonios que piden cosas, tú sabes, cada cosa, tú entiendes, como ese demonio, que el Señor los reprenda, ese demonio pide carne y sangre. Y hay que darle carne y sangre. Claro. Y hay otros que además piden romo, tabaco, tú entiendes, hasta vidrio que comen, brujos que han estado montados con esos demonios que comen vidrio, y cuando ellos se le va, por ejemplo, la sustancia de esos demonios, todo eso, ellos no sé, tú lo ves que no se cortan ni nada, ni tienen nada en su cuerpo. Pues opera más un espíritu satánico, diabólico. Yo un día fui, eso era cuando yo andaba en ese mundo, tú sabes, a Santo Domingo, cuando yo estaba de la tía mía, unos días allá, yo fui a donde una bruja y ella, o sea, a consultar. Y ella cogió un machete, el cabo ella lo bajó, ella lo puso abajo y la punta del machete la puso ahí, se lo clavaba, y ella haciéndole así duro para abajo, y ella no se lo clavaba. O sea que ella estaba en sustancia de esos demonios. Oiga bien cómo opera estos espíritus de la tiniebla. Y ella no se lo clavaba en el estómago. Bendito sea Dios. Entonces, mi hermana Mónica,
¿Cuándo? O sea, ¿qué te empujó a buscar a Cristo? Sumergida en ese mundo de hechicería, brujería, consulta, convivía con una persona que practicaba eso constantemente, bajo influencia demoníaca, gente consultando. Eh, Supongo, antes de hacer esta pregunta, que es importante que el hombre y la persona y los hermanos sepan, tenía muchos recursos económicos esa persona con quien tú estabas. Tenía mucho O dinero. sea, él tenía dinero, pero no dije que era rico. Tú sabes, había momentos que se echaba hasta 300,000, hasta más de 300,000 los bolsillos, con lo mismo, tú sabes, que Trabajo. él trabaja. Pero él mismo, como que los mismos demonios se lo Eso es lo que quitaban. estaba. Tú sabes, te lo botaba en mujeres en la calle y siempre le dañaba el vehículo, siempre tenía que hacer algo. Él ha tenido dinero hasta para tener, oye, casa por rumba, pero no ha sabido cómo administrarlo. Los mismos demonios como que se lo han quitado, ¿tú entiendes? Porque todo lo que el enemigo da, se lo Se lo quita. quita. Sí. Porque yo he escuchado personas que dicen, no, porque si ese brujo no tiene dinero, no anda montado, no consigue, no es No, brujo nada. él lo ha botado todo. En miseria se ve, como que nunca ha manejado dinero, pero ha manejado dinero. En miseria se ve, porque así es que el diablo lo pone, que el Señor lo reprenda. Que se lo quita lo que tiene. Claro. Porque hay gente, tú ves brujos que andan a pie. Tú ves brujos que supuestamente no tienen ni siquiera para beberse una botellita de agua. Entonces yo he escuchado personas que dicen, y de los mismos brujos, que si esa persona, por ejemplo, no tiene ni siquiera para comprar una botellita de agua es porque su nivel de profundidad espiritual no es muy grande. Sí, porque a veces tú sabes, a veces tienen niveles grandes. Lo que pasa que a veces, tú sabes que esos demonios, que si no lo reprenda, cuando tú le dices que le va a hacer algo, por ejemplo, le dices, yo te voy a hacer una fiesta, o te voy a dar esto, y tú no se lo cumples, ellos te lo quitan. Por eso que tú ves brujos que, oye, que son de alta jerarquía, y tú no lo ves pueden tener dinero y son ricos, y tú lo ves sin nada, porque algo hay. ¿Tú entiendes? Le han fallado a un espíritu de eso, porque así que ellos hacen, cuando tú no le cumples, ellos te quitan, te van quitando. Puede ser que con una familia se te enferma y tú lo botas todo. ¿Tú entiendes? Y por eso que esa persona que yo te dije a ti está así, en esa condición. ¿Tú ves? Bendito sea el Señor. Ahora sí, ¿cómo tú llegaste a los caminos de Cristo? ¿Alguna experiencia? ¿Ya que sentía que tenía que salir de ahí? ¿Pasaste algo que te dio miedo, temor? ¿El mismo Dios te llamó? O sea, ¿qué experiencia tú tuviste y de qué manera tú viniste a los caminos de Jesucristo? Porque tú empezaste, y a los cuánto terminaste, porque empezaste a los 15 años y ya 19, 18 años, tú estabas envuelta en eso. O sea, ¿cuándo tú dejas esto y cómo tú lo dejas? A ver, explícanos. Bueno, yo cuando primeramente cuando yo me iba a convertir, tú sabes, yo quería desapartarme de todo eso. Quería quemar esos cuadros y convertirme yo, porque yo vivía una vida tan desordenada, me sentía vacía, con depresión y todo eso, me sentía triste. O sea, que yo me sentía que, oye, ni el dinero que yo tenía, ni que yo manejaba, ni eso me llenaba de esos cuadros, ¿tú entiendes? Ni nada de lo que yo hacía. Yo quería como soltar eso. Yo lo que vivía en una miseria totalmente. Y mientras más tenía eso y más aprendía a la vela y hacía un sinnúmero de cosas, vivía en una miseria. Tú veis, un día yo tuve un sueño con un personaje vestido de blanco, tú sabes, me estaba llamando, me dijo como que viniera hacia él. Yo veía como que el mundo se iba a acabar, como un maremoto, así como que inundó, tú entiendes, República Dominicana, y yo quedé solamente yo viva. Y ese personaje me estaba llamando. Tú ves, yo le hice un sueño o sea, le hice ese sueño a una señora y ella me dijo, pero es un llamado que tú tienes de parte de Dios. Y siempre me soñaba eso, tú ves. Y hasta que yo un día decidí dejar eso, tú sabes, y me convertí a Cristo, porque de verdad me sentía como que ya no podía mandar en ese mundo. Entonces, fuiste a O una sea, campaña, fuiste a un culto. ¿Cómo fue el momento? no, yo me convertí, tú sabes, con una persona, oraron por mí con un muchacho de allá donde yo me congregaba antes. Y después ellos fueron a buscar todos esos cuadros. Eso fue un show para yo buscar esos cuadros, porque ese día ya tú sabes, hubo una tempestad. Ahí mismo apareció el papá de la niña, tú sabes, los demonios, que se los reprenda. Y yo con temor, tú sabes, pero cuando uno anda en ese mundo y uno ya quiere servirle a Dios, uno siente un poco de temor porque tú no tienes conocimiento de lo que te pueda pasar. Y eso fue de verdad totalmente un rebú, pero Dios ese día se glorificó. Ellos fueron a buscar todo eso, lo quemaron. Yo le entregué lo que el papá de la niña me dijo, que no le pusiera la mano a nadie, solamente yo se lo entregué, ellos quemaron todo eso. Y yo seguí buscando a Dios, tú sabes, pero lo primero no me quedé firme, porque de verdad cuando ya tú vienes de ese mundo, se te hace muy difícil tú estás firme cuando tú te arrepientes. ¿Te reclamaban los demonios cuando tú? Claro, yo tenía muchas guerras y muchos sueños y mucha oferta, oye, por rumba. A veces yo de verdad, es más que yo de verdad cuando yo me convertí, yo no duré de que mucho tiempo en el evangelio, yo me volví al mundo otra vez. Tuve, pero no di que volví a la brujería, volví al mundo otra vez.
Tú ves, y después entonces yo, cuando fueron pasando los meses, entonces yo fui afirmándome más en Dios y volví a los caminos de Dios, pero no dije que yo me arrepentí y que me quedé firme, porque de verdad esos demonios me hicieron mucha guerra, tú sabes, para que yo no estuviera en los caminos de Dios. Pero Dios permitió todo eso para que yo me afincara, ¿tú entiendes? Y todas esas batallas me fortalecieron espiritualmente, tú ves. No llegaste, o sea, tuviste debilidad, pero no saliste o saliste. O sea, te apartaste del camino de Dios. En Sí, ese me salí de los caminos de Dios porque yo hasta comencé a beber y todo eso, tú sabes. ¿Cuándo vuelve otra vez? Pero después que yo hice eso, me sentí, yo dije, wow, yo tengo que volverme a Dios y buscar de Dios y dejar todo esto, tú sabes, porque yo sentía el mismo vacío que me sentía lo primero. Y después yo fui metiéndome en los caminos de Dios y a ver, y por el momento, tú sabes, como que quería ir, volver al mundo, pero no pude volver. Y al paso Dios me fue cambiando, Dios me quitó los pantalones, el maquillaje y todo eso, tú ves. Te transformó Y Dios. de verdad me transformó, no fue fácil Dios quitarme todo eso, tú sabes, pero Dios lo hizo. Un proceso. Claro, Entonces, todo la esa, gloria sea de Él. aleluya, toda esa vida, eso fue, me dijiste en la ciudad de Santiago, todo ese proceso. Y mira, Dios te trajo para acá, para esta zona de la provincia de María Trinidad Sánchez. Amén. Una bendición que Dios te transformó, te cambió, te libertó, te sacó de ese mundo. Y mira cómo la tiene, aleluya, Amén. llena de Dios. O sea que para mí una gran bendición que se casó, está embarazada. O sea que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Claro, Dios es Le bueno. pronosticaron que no se iba a casar usted. La gloria sea el Señor. Dios le dio un esposo. A mí viene un niño, una niña por ahí en camino. Aleluya, gozoso. Que ese hace mi sobrino. En el nombre del Señor. Amén, así es. Y para mí ha sido un gozo y una gran bendición poder compartir contigo. Pero ya para terminar esto, quiero que dos cosas, dos preguntitas. Primero, si hay algo que quizás no te pregunté, que es importante que nos lo comparta, alguna experiencia, algo que tuviste, algo que pasó, algo que sucedió, que es importante que decirlo, eh, amén, que nos lo diga. Y después la otra pregunta sería, ¿qué consejo tú le das o qué recomendación tú le das a las personas que están metidas, que quizás ahora mismo son brujos, son hechiceros, son satanistas, que están practicando ese mundo del ocultismo y que están metidos en esos niveles espirituales profundos, tremendos? El consejo que tú le das. Pero antes, si tú recuerdas algo que debes compartir con nosotros, que quizás no te lo pregunté, porque como yo no conozco mucho ese mundo espiritual y quizás hay limitaciones en las preguntas que yo te hago. Bien. Bueno, con la experiencia que yo tuve, que tú, o sea, me estaba preguntando, o sea, tuve muchas, pero muchas experiencias. ¿Tú entiendes? En el sentido de cuando yo andaba en eso, tuve mucha experiencia, tú sabes, de cuando esas personas están entradas en eso de la brujería. Tú entiendes que hay personas, por ejemplo, que tú lo ves y que ellos mueren de un infarto. Todas las enfermedades a veces no son normales, a veces Oiga son bien eso. a veces son provocadas por los demonios, que el Señor los reprendan, que las enfermedades, tú entiendes, vienen por ellos, pero a veces hay momentos de que los mismos brujos matan a la persona, como por ejemplo, no sé si tú en los hospitales, tú has ido a los hospitales a predicar. Sí, En sí, los claro. hospitales algunas veces los satanistas, tú sabes que se infiltran cuando ellos saben que hay una Esto es muy persona, fuerte, mi hermano. cuando una persona, por ejemplo, hace un pacto o le pertenece a ellos, cuando ellos saben que esa persona está ya tirada en una cama y está muriendo, ellos se infiltran en los hospitales y se encargan de que esa alma, tú entiendes, se pierda para ellos robarle, tú sabes, Uf. eso hacen ellos. O sea, Porque, por ejemplo, mira, cuando yo vivía en Santiago, nosotros íbamos todos los jueves al hospital. Nosotros íbamos a regar tratado y orar por los enfermos. Y en una ocasión yo tuve una revelación, un sueño, donde nosotros fuimos a los hospitales. Yo me vi allá mismo, donde estaba, y yo vi a ese satanista en sueños, que él se pasaba por los hospitales, viendo a ver cuáles eran las almas, tú entiendes, que estaban de perdición, para ellos entonces robarle esa alma. ¿Tú ves? Y ese sueño yo tuve y tenía un sinnúmero de sueños. ¿Tú entiendes? Y esos accidentes que alguna vez se pasa en la calle,
son espíritus que se encargan de hacer eso, o sea, de espíritus que salen de madrugada, a derramar sangre, a invocar esas de oraciones contrarias, Gloria a satánicas, Dios. a los demonios. Entonces, para que haya choque, entonces ellos, cuando derramen esa sangre, entonces yo bebérsela, alimentarse de eso, ¿tú entiendes? Para fortalecer su espíritu. Oiga bien, por eso es ¿Tú que hay ves? que estar orando de madrugada y a toda hora. Y ciertamente los hospitales son lugares céntricos para ellos aprovechar esa Claro, oportunidad. porque Hay personas que hay están, gente que van bajo maldición de generación, que lo llevan, diga, que sufrió un infarto o algo. ¿Tú entiendes? Pero esa gente, a la que no confiese a Cristo en esa cama, tú sabes que ellos no van a ser libres de esos demonios de generación, o eso si así, hicieron un pacto, o si fueron a un brujo, ellos no van a ser libres. Entonces, si ellos no hacen la confesión de fe, entonces el alma de Dios le pertenece a ese demonio. Entonces, hasta que esa persona no se muera, ¿tú entiendes? Ese espíritu está rodeando su cama, está rodeando ese lado para llevárselo. ¿Tú ves? Oiga bien, por eso Si no se tú convierte. ves gente que al borde de la muerte están, que han vivido bajo esas maldiciones, tú ves que le da dificultad hasta para morirse. Claro, tú ves gente que se secan en la cama y dicen de que mira que yo veo esto, que yo veo lo otro, pero que ellos vienen de una generación o vienen que ellos hicieron un pacto con un demonio. ¿Tú entiendes? Que por eso es que ellos ven muchas cosas, muchas manifestaciones cuando se están muriendo. Tú ves, los mismos espíritus lo ven ellos manifestados, que lo están atormentando en la cama. Terrible. O sea que hay que cubrirnos cuando vayamos a los hospitales, Amén. cubrirnos y estar atando y reprendiendo, porque uno de los lugares donde habitan más demonios son los hospitales y las Claro, cárceles. Son lugares mucho que espíritu de muerte y un sinnúmero de cosas. hay una partecita que yo sé que estamos terminando, pero que me recordé ahora. Acuérdate que no soy muy adentrado a ese mundo. Las tomas, bebedizo, hay gente que toma resguardo. ¿Tú llegaste a hacer ese trabajo? Sí, yo llegué a beber resguardo. ¿Para qué la gente usa resguardo? ¿Para qué se toman ese asunto? O sea, tú sabes, cuando a mí me prepararon para trabajar, a mí me dieron un resguardo con refrescos rojos. Eso es una oración que se vende en la botánica, tú la compras. La oración, por ejemplo, dice, dice de algo que tú quieres como que te proteja, ¿tú entiendes? O que tú quieres ser invisible delante de todos los enemigos tuyos. Tú ves que te andan buscando. Un sinnúmero de cosas, porque cada resguardo tiene un significado. Tú sabes, hay resguardos que son para protección, hay resguardos que son hasta para librarte de cualquier cosa. Tú ves, hasta para tú trabajar con esos mismos espíritus, que el Señor los reprenda. Tú ves. Hay resguardos que son bebiendo sangre. Y hay otros que son quemados, que tú los quemas y le echas refresco rojo y te lo bebes. Y tú ves gente que se acerca en una cama y hasta que no se arrepientan, no son libres o botan eso, se secan en una cama por esos resguardos. Y mire, son difíciles de morir. Claro, pues es el trabajo diabólico que tiene. Sí, esa gente tú lo ves ahí, oye, que ellos totalmente están en esas camas postrados y hasta que ellos no se arrepientan o sean libres de eso, ellos no se mueren, porque los mismos espíritus que hay dentro de ellos no lo dejan que se mueran en paz. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ni lo dejan que ellos puedan ni estar tranquilos. Es un asunto tremendo, hermano. Yo sé que hay muchísimas cosas que quisiera compartir con nosotros, aleluya, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Y el consejo que le da a esa persona. Bueno, el consejo que le damos a esa gente que están... Ok, 2 minutos para terminar. ¿Qué tú dices? ¿Qué falta? La segunda parte del público. Ver la grabación. Ok. Buen placer. Dile al público que una segunda parte, porque un día se te va a virar y la gente pide una segunda parte. Mire, hermano, lo vamos a hacer medio corto, ya está en 45. Más lo que tiene son como 50. Y tú lo querías ahí. Ok. Entonces tú dices, vamos a dar una segunda parte para la gente que... Por ejemplo,